El exorcismo oculto de Anneliese M. Un relato estremecedor. El misterioso caso de Anneliese M. ha capturado la imaginación y el debate público desde que salió a la luz. Rodeado de controversia, su historia combina elementos de fe, miedo y lucha espiritual, desafiando las explicaciones convencionales. Anneliese era una joven cuya vida parecía normal hasta que eventos inexplicables comenzaron a manifestarse. Con una fe inquebrantable, su historia tomó un giro oscuro, planteando preguntas sobre la influencia del más allá en la vida cotidiana. Los primeros signos de lo que algunos interpretaron como posesión incluyeron cambios drásticos en su comportamiento y fenómenos que desafiaban toda lógica. Estos eventos marcaron el comienzo de un periodo oscuro y confuso para Anneliese y su familia. Ante la falta de respuestas por parte de la medicina convencional, la familia de Anneliese decidió buscar ayuda en la fe. Esta decisión los llevó por un camino de oración y eventualmente hacia la solicitud de un exorcismo. La Iglesia Católica, inicialmente reacia, finalmente accedió a realizar un exorcismo. Este acto marcó el inicio de una batalla espiritual intensa, sumergiendo a Anneliese y a los involucrados en una lucha por su alma. Los exorcistas asignados a Anneliese M. se encontraron por primera vez con una joven cuya condición superaba cualquier expectativa. La profundidad de su sufrimiento era palpable, marcando el comienzo de una intensa batalla espiritual. Los rituales de exorcismo comenzaron, sumergiendo a Anneliese y a quienes la rodeaban en una atmósfera cargada de tensión y misticismo. Sus reacciones durante las sesiones eran extremadamente violentas, dejando a los presentes en estado de shock. A medida que los exorcismos avanzaban, Anneliese empezó a hablar con voces que no le pertenecían. Estas voces, aterradoras y profundas, proclamaban mensajes perturbadores que desafiaban la comprensión humana y ponían a prueba la fe de todos. En los breves momentos de lucidez, Anneliese suplicaba por ayuda, una ventana a su tormento interno. Estas súplicas eran un recordatorio desgarrador de la joven que alguna vez fue, atrapada en una lucha que no podía comprender. La condición de Anneliese empeoraba, lo que llevó a una intensificación de los exorcismos. Cada sesión se volvía más desesperada que la anterior, en un intento por liberar a Anneliese de las garras de lo que creían era una posesión demoníaca. Los testigos de los exorcismos de Anneliese M. relatan experiencias escalofriantes, describiendo fenómenos paranormales que desafiaban cualquier explicación lógica. Hablan de objetos moviéndose solos y una atmósfera cargada de una energía inexplicable. A medida que los exorcismos avanzaban, el estado físico y mental de Anneliese empeoraba notablemente. Su apariencia se tornaba cada vez más desmejorada, reflejando el inmenso costo que la batalla espiritual estaba cobrando en ella. La fe y el sacrificio jugaron roles cruciales en la lucha de Anneliese contra lo que ella creía eran fuerzas demoníacas. Ella misma veía su sufrimiento como una forma de redención, no solo para ella, sino para otros. La práctica del exorcismo, especialmente en el caso de Anneliese, generó una profunda controversia ética y religiosa. Mientras algunos veían en estos rituales un acto de fe, otros criticaban la intervención como un grave riesgo para la salud. El trágico final de Anneliese M. desató un torbellino de reacciones tanto en la iglesia como en la sociedad. Su muerte no solo fue vista como una tragedia personal, sino también como un cuestionable resultado de prácticas exorcistas. La muerte de Anneliese M. causó una profunda conmoción en la sociedad y la iglesia. La tragedia llevó a un cuestionamiento generalizado sobre la práctica del exorcismo y su legitimidad frente a la ciencia moderna. El juicio por negligencia contra los exorcistas y la familia de Anneliese atrajo la atención mundial. Se debatía si la fe y las prácticas religiosas podían justificar las acciones que llevaron al fatal desenlace de la joven. Durante el juicio se presentaron argumentos fervientes en defensa del exorcismo. Los defensores argumentaban que la lucha contra el mal espiritual
requiere de medidas que a menudo trascienden la comprensión científica. El veredicto final del juicio dejó a la comunidad dividida. Mientras algunos vieron justicia en la decisión, otros sintieron que se había sentenciado no solo a los involucrados, sino también a la práctica milenaria del exorcismo. Revelaciones posteriores, incluyendo documentos y grabaciones secretas, añadieron capas de misterio y controversia al caso. Estos elementos han alimentado el debate sobre la naturaleza de las posesiones demoníacas y el rol de la Iglesia en estos casos. La lucha de la familia M por limpiar el nombre de Anneliese ha sido una batalla constante contra la percepción pública y el estigma asociado a su caso. Se esfuerzan por mostrar al mundo que Anneliese no fue víctima de superstición ni de negligencia, sino de un fenómeno que trasciende la comprensión común, defendiendo su fe y las decisiones tomadas en aquel momento crítico. El legado de Anneliese M se debate entre ser vista como una mártir de la fe o simplemente como una víctima de antiguas creencias y prácticas. Su historia ha inspirado a muchos a explorar más profundamente las complejidades de la fe, la posesión y el exorcismo, marcando un punto de inflexión en la percepción de lo espiritual frente a lo científico. La influencia del caso en la cultura popular ha sido inmensa, con películas, libros y documentales que exploran la vida trágica de Anneliese. Estas obras han ayudado a difundir su historia alrededor del mundo, pero también han generado debates sobre la responsabilidad de representar fielmente los hechos versus la dramatización para el entretenimiento. El debate sobre la posesión y el exorcismo en el siglo XXI sigue vigente, con opiniones encontradas entre aquellos que ven estos fenómenos como reales y quienes los atribuyen a condiciones psicológicas no diagnosticadas. El caso de Anneliese sigue siendo un punto de referencia crucial en este debate, invitando a la reflexión sobre el equilibrio entre fe y ciencia. Testimonios de personas que creen haber sido curadas por el espíritu de Anneliese aportan una dimensión adicional a su legado, sugiriendo que, incluso en muerte, ella continúa teniendo un impacto. Estas historias, aunque difíciles de verificar, refuerzan la imagen de Anneliese como una figura de poder espiritual y fe inquebrantable. La posición actual de la Iglesia Católica sobre el exorcismo y el caso de Anneliese ha evolucionado con cautela. Se han implementado protocolos más estrictos para discernir entre enfermedades mentales y posesiones genuinas, buscando un equilibrio entre ciencia y fe. Este cambio refleja una adaptación a los tiempos modernos y un esfuerzo por evitar tragedias similares. La reflexión sobre la delgada línea entre fe y fanatismo se ha intensificado tras el caso de Anneliese. La sociedad se cuestiona hasta qué punto las creencias pueden influir en las decisiones críticas sobre la salud y el bienestar, instando a un análisis más profundo de las prácticas religiosas extremas. El impacto psicológico de los eventos que rodearon a Anneliese no solo afectó a su familia, sino también a los participantes del exorcismo. Muchos quedaron marcados por la experiencia, llevándolos a cuestionar la naturaleza de su fe y las decisiones tomadas durante aquellos momentos críticos. La búsqueda de respuestas sobre si lo ocurrido fue un caso real de posesión o un trastorno mental no diagnosticado continúa generando debate. La complejidad del caso Anneliese ofrece un campo fértil para el análisis científico y teológico, sin llegar a conclusiones definitivas que satisfagan a todos los involucrados. El misterio sin resolver del exorcismo de Anneliese M. y su impacto en la historia sigue siendo un tema de fascinación y controversia. Sirve como un recordatorio de los peligros de no encontrar un equilibrio entre creencias religiosas y entendimiento científico, dejando abiertas las preguntas sobre la verdadera naturaleza de su sufrimiento.